Antes de empezar queremos agradecer a nuestro miembro del canal, TRJB11 por seguir apoyando estos videos. Te mandamos un saludo. Sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de arrancar con el tema, quiero presentarles el avatar que se estará usando en el canal. Teníamos bastante tiempo queriendo hacer un poco menos impersonales los videos y darle rostro al güey que escribe los guiones y publica tonterías en la sección de comunidad. Es un Pierrot, está inspirado en el de la película soviética Buratino, claro, con muchas libertades e influencias externas. Espero que les guste, y si no se aguantan XD, porque no pienso cambiarlo próximamente. El autor, que se la rifó y lo terminó antes de lo que esperaba, fue AP Dibuja. Si les interesa, les gustó su estilo y quieren alguna comisión, pueden contactarlo por Twitter. Ahora sí, a lo que nos atañe. El tema de los años más oscuros de la historia moderna de la comarca lagunera no es para nada ajeno a este canal. En un video reciente ya hablamos de cómo la vida nocturna se apagó en la región. Antros, cantinas, salones de fiesta, bailes y bares de todo tipo. Este contexto de violencia y fuego cruzado entre el cártel de Sinaloa, que fue desplazado por otro, los Zetas, quienes irrumpieron desde 2005, y que fue propagándose rápidamente como un virus, también afectó gravemente múltiples polígonos y barrios. Distintas colonias en las laderas de los cerros eran tomadas por el cartel de los Zetas. En otros tiempos, tales colonias, por mencionar algunas como la Durangueña, gozaban de las dádivas de los chapos, regalos, el pago de deudas e incluso se habla de la visita de capos como el Chapo Guzmán. Pero estos territorios fueron cayendo. El Guarache, San Joaquín, el Mercado Alianza. Puestos de piratería en el centro, todos controlados por el cartel de la última letra. Además, claro, de contar con la complicidad y barra o control de las autoridades. Elementos de seguridad subordinados al nuevo grupo criminal. La Durangueña y la Polvorera continuaron dominadas por los chapos, no pesaba tanto la pérdida de otros sectores, mientras la Durangueña continuará siendo de ellos. Pero esto cambió cuando uno de los Zetas decidió abrir fuego contra dicha colonia en el lejano 2007. Los chapos, quienes tenían años controlando esta plaza, respondieron atacando a los establecimientos que fuesen de los Zetas, además de todos aquellos que creyeran que pertenecían a ellos. Porque, a diferencia de lo que mucha gente comentaba en aquel entonces, tomaron la vida de muchos inocentes, daba igual a cuántos se llevarán con ellos en esta campaña contra el grupo rival. Para 2010, en la Nuevo México, una colonia en las faldas del Cerro de las Noas, aquel que en su cima alberga una iglesia y el Cristo que es emblema de la ciudad, fue una de las tantas afectadas por el crimen organizado. Los Zetas se adueñaron del lugar, la tomaron por completo. Según testimonios de los habitantes, los sicarios se paseaban por las calles y los estrechos y laberínticos callejones con sus fusiles de asalto con total impunidad. La gente fue echada a la calle por hombres armados que irrumpían en sus viviendas, otros decidieron irse por cuenta propia luego de que se volviera habitual escuchar, día tras día, que la gente que habían conocido toda su vida, sus vecinos, vendedores ambulantes y amigos habían sido asesinados. Fueron desplazados, todo por lo que habían trabajado, sus pertenencias, muebles, documentos, cada minuto contaba, y si no eran de las familias que eran arrastradas a la calle, no querían ni podían gastar tiempo sacando objetos y arriesgarse a sufrir lo mismo que los primeros. Era salir con las prendas y el dinero que tenían a la mano. Buscaron resguardo donde pudieron, familiares, conocidos, rentado, donde fuese. Muchos de ellos terminaron durmiendo en la intemperie. Debo recalcar que no puedo apuntar, acusar y mucho menos criminalizar a la gente de esta colonia. A diferencia de lo que hicieron policías, MPs e incluso hospitales, quienes les dieron la espalda, acusándolos de tener vínculos con el crimen organizado. Cualquiera que fuese la razón, temor a sufrir las represalias de un cartel o simple desinterés, esta gente, civiles, fueron dejados a su suerte.
Mientras esto ocurría, las casas de la parte más alta fueron las preferidas, usadas para mantener a personas cautivas. Los hogares fueron desvalijados, destruidos, muchos de ellos se convirtieron en esqueletos, simples cimientos. La Nuevo México se convirtió en su guarida, donde se llevaba a gente de todas las edades para quitarles la vida, los restos eran arrojados en el mismo sitio, el cerro se convirtió en una fosa común. Nadie quería ir al Cerro de las Noas en aquel entonces, incluso en años posteriores, en los que las cosas ya se habían calmado, el miedo persistía y con razón. Para 2014, año en que la Nuevo México ya había sido abandonada por aquellos que apenas 4 años atrás se apoderaron de ella, el gobierno municipal y estatal comenzaron una campaña que prometía recuperar y rehabilitar la colonia. No solo en Torreón, se hablaba de un proyecto ambicioso que también incluía al vecino municipio de Matamoros. El entonces gobernador Rubén Moreira declaró estar aquí en la colonia Nuevo México, que en su nombre significará un despertar, un México en el que las autoridades tomemos conciencia que esto se resuelve cooperando entre los 3 niveles de gobierno. Con tal bombo y platillo se anunció el rescate imperioso del poniente de la ciudad, claro, con la Nuevo México como colonia insignia. Circularon videos en los que se veía la limpieza de las calles, casas pintadas, camiones del servicio de tratamiento de desechos de la ciudad recogiendo las pilas de basura que la gente sacaba de esta zona de guerra. Se habló de la construcción de canchas, centros comunitarios y talleres para la rehabilitación de los niños afectados. Para 2017, Miguel Riquelme Solís, exalcalde y entonces candidato a gobernador de Coahuila, presumió en un spot haber logrado la titánica tarea de traer de vuelta a la vida a la Nuevo México. Pero, en palabras de la gente, eso solo fue un circo. Se pintaron algunas casas, con pintura de dudosa calidad y se grabó en la parte baja de la Nuevo México, en aquella que da hacia la carretera. En la parte alta, la historia es totalmente distinta, aunque el proyecto continuó un par de años más y se siguió prometiendo que eventualmente las fases del mismo llevarían a la rehabilitación de cada una de las viviendas, la realidad dista mucho. Se habla de una inversión de 12 millones de pesos que debía ser utilizado para 200 viviendas. ¿A dónde fue a parar ese dinero? En años recientes, en videos de 2024, es posible ver que la colonia es un pueblo fantasma en toda forma. Las casas siguen abandonadas, sin muebles, puertas, ventanas. No hay agua, electricidad. Incluso desde el mirador de las Noas es visible el estado de desolación de este espacio que, según testimonios de ex-colonos entrevistados, albergaba a una comunidad muy unida y tranquila en la que todos se cuidaban. Las pocas personas que viven aquí lo hacen en las casas de la parte baja, algunos de los desplazados señalan que estas personas no eran originarias de allí, fueron llegando luego de 2014. Pues los antiguos no tienen a dónde regresar, muchos de ellos ni siquiera piensan en volver como una posibilidad. Los jóvenes no tienen interés en regresar, y los adultos, ahora mayores, no pueden por lo empinado del terreno. Aun si hubiera viviendas, y el gobierno hubiera llevado a cabo la etapa que prometió, el lugar ya no sería el mismo luego de todo lo que pasó allí. Eso ha sido todo por el momento. Nos despedimos, pero no sin antes recordarles que este y los otros videos que hemos hecho sobre el crimen organizado en Torreón no se hacen con el afán de desprestigiar a la ciudad o ensuciar su imagen. Tienen el fin de visibilizar una problemática que fue un antes y un después en la historia de la región, una realidad que sigue presente en distintos puntos del país y con la que nosotros, quienes manejamos este canal, tuvimos que convivir en nuestra etapa formativa. No debe olvidarse el pasado, especialmente en casos como este en los que las autoridades dieron la espalda a la ciudadanía, se aprovecharon del dolor y la vulnerabilidad de gente desplazada e intentaron esconder la verdad, y lo que es peor, que intentaron esconderla a plena vista. Dicho esto, hasta un próximo video.